ahí? ¿Qué maestro? Bien, gracias, Cristian, perdone. Entonces, digo, esto es importante de alguna manera para entender los procesos históricos, chicos, porque no podemos hablar de hecho histórico aislado de un proceso porque carece de análisis, carece de variables que intervienen, carece de indicadores. Cuando hablamos de indicadores, las categorías y las fuentes que utilizan distintos autores. Hasta acá vamos bien. Pero fíjense que el autor centraliza primero en la catedral. La catedral que vendría a ser como la madre de la ciudad, podríamos mencionarlo, en todo lo que es del siglo X en adelante, sobre todo el año 1000, que es este primer milenio donde la mentalidad de los, sobre todo de las grandes ciudades, con la idea que se terminaba el mundo, ¿no? Porque es una sensación como en el 2000, ¿no? Que tuvimos con respecto a esto. Bueno, y algunos aspectos que tenemos que también, otra problemática, un interrogante que se nos presenta, ¿no? Las expresiones artísticas, tanto sea de la arquitectura, ¿no? El surgimiento del gótico, saliendo de la arquitectura romana, ¿sí? Horizontal, vamos a una arquitectura gótica vertical, donde hay una gran participación de las primeras logias, de las primeras sociedades secretas. Podemos decir y asegurar de que estas expresiones, ¿hay vínculo? El interrogante sería, ¿hay un vínculo con el pueblo esto? Digo, porque hemos visto la clase anterior que las expresiones de la pintura, de la escultura, es como una especie de lectura, de interpretación del pueblo bajo, sobre todo en el humanismo, ¿sí? En el Dante, lo que el Dante plasma en su obra literaria es un pensamiento y podríamos decir, una creencia que está internalizada en la cultura de los, digamos, del pueblo más bajo y de los paganos, ese pueblo que viene de afuera de las ciudades, ¿no? Esa interpretación que está plasmada en una obra de arte. Digo, para resumir, ¿en qué momento se rompe este vínculo, ¿no? Entre el artista y las expresiones del pueblo? ¿Me siguen con esto? Esto me parece a mí... Podemos, a ver si lo Sí, entendí, por lo menos yo. Primero comienza con un proceso donde está vinculado el artista con el pueblo, y después eso se exactamente. rompe, y después eso se rompe. Exactamente. En algún momento Pero, se ¿por qué se rompe. rompe? Exactamente. ¿Qué se hace más elitista la cuestión artística? No, podríamos decir es más secular. Bueno, sí, va por ahí. Claro. Pero además, fíjate una cosa, Martín, porque el interrogante también es este, ¿no? El pueblo no es que deja de ser cristiano, ¿sí? Este proceso de cristiandad que en el siglo XIV, y sobre todo con el cisma que marca Lutero, con una nueva cosmovisión del cristianismo, sobre todo porque la corrupción y todo lo que llevó la Iglesia occidental a esta crítica y a una nueva expansión de un nuevo cristianismo, ¿sí? Que ese cristianismo está acompañado con la expansión, podríamos decir, precapitalista, y la expansión sobre todo y la concreción en las ciudades de las burguesías, ¿sí? Porque las burguesías tienen, digamos, peso cuando se asocian, chicos. ¿Se acuerdan que hablábamos? El epicentro, el centro de gravedad era el Mediterráneo. Hasta acá vamos bien, ¿sí? Luego esto se va desplazando hacia otros, una transición entre Roma y Constantinopla o Bizancio, si quieren ustedes, hasta que finaliza en el Mar del Norte. Y ahí nos va a generar también otros interrogantes. ¿Por qué la revolución industrial si surgió, digamos, en estas ciudades británicas, no inglesas, británicas?
¿sí? Como Manchester, el mismo Londres, Liverpool, y no en París, ¿no? Son burguesías diferentes, ¿no? Hay interrogantes. Bueno, esta cátedra es dar respuestas a interrogantes, ¿no? A estas problemáticas que no solo son historiográficas, sino que son también problemas históricos. No sé si más o menos, Martín, se entiende, porque nosotros, chicos, en el aula también nos manejamos con un estilo como artista, ¿sí? E interpretamos a nuestros estudiantes o directamente venimos con una posición, podríamos decir, colonizadora, desde miradas, digamos, que no solamente nos puede interesar a nosotros, ¿no? Porque el problema, y sigo sosteniendo digamos, esta perspectiva, que el fracaso del secundario es por el poco interés de la historia y no hacer la relación entre presente y pasado. Para nosotros es fundamental esto. Es fundamental que nosotros podamos relacionar el presente y el pasado y que se haga vivo. ¿Se acuerdan del texto de Romero? Santo no tanto de mi devoción, pero en esto es muy claro, ¿no? Resucitar a esos muertos, esa historia para hacerla viva, ¿no? Porque si no queda, digamos, en ese plano. Frente a esto, nos encontramos que las ciudades, digamos, esto es la perspectiva que le da Duby con respecto a la catedral, porque él centraliza, fíjense en el proceso, chicos, centraliza en la catedral como la madre de las ciudades. Luego esto se desplaza hacia el centro, a medida que el proceso histórico va avanzando, podríamos ir hacia un pensamiento secular y laico, se va desplazando y va conformando un nuevo, podríamos decir, prototipo de ciudad, que va a ser la fuente como símbolo, podríamos decir, de libertad, símbolo de la abundancia, y símbolo también de los encuentros de mercaderes. Porque además, en el centro, digamos, en el centro de la plaza, siglo XIV o XV, va a estar justamente un héroe que esté relacionado con, digamos, la nostalgia, por eso hablan de Renacimiento, con la nostalgia romana. Julio César, algunos emperadores, digo, esto es muy claro, que después va a ser reemplazado por los estados nacionales, más tarde, ¿no? Con el surgimiento de los estados nacionales. Esto para que veamos el proceso y hacer un análisis de cómo se fue forjando este prototipo y esta mirada desde la ciudad. Bien, hasta acá va. ¿Alguna pregunta? Luis, con respecto a esta expresión que se da artística, primero hay algunos artistas que empiezan a ser reconocidos en las catedrales por sus obras y después pasan a ser contratados por los burgueses en sus trabajos personales, o pasa al revés, o primero los contratan burgueses, empiezan a tomar una presencia artística importante y después pasan a las catedrales, o se da de las dos maneras. ¿Cómo es ese proceso que toma el dominio artístico en la época esta? Muy, muy buena pregunta, Cristian. Interesante pregunta. Tengo que responder desde un lugar que muchas veces no lo dicen, bueno, está grabado, pero bueno. Las logias masónicas son las que de alguna manera intervienen en esto, porque hay una planificación, aparece el compás, la escuadra. Digo, las logias masónicas están relacionadas y vinculadas no solo con las ciudades, sino con la oligarquía que hablamos, ¿se acuerda con Bianchi? Esa oligarquía que tenía no solo el poder político de la ciudad, sino el poder económico, ¿no? Esto es muy interesante, digamos, el aspecto, digamos, de esta mirada.
no lo van a decir mucho, pero bueno, yo tengo mi obligación de comunicarle que es justamente la participación de estas logias es la que de alguna manera va llevando a un nuevo proceso. No sé si respondí lo que querés más o menos saber, Cristian, ¿no? Hay un nuevo proceso, que hay una nueva intervención, porque hay una nueva... Porque acá, Cristian, es el poder donde pasa. El poder de la catedral fue efímero, ¿sí? Porque con la llegada de las logias, esto, vos fijate, ¿no? Que hay algunos aspectos que son muy propios, ¿no? El ojo colocado en algunos lugares de la catedral, la mirada, ¿no? Yo les mostré la última vez las plantas, el compás utilizando los círculos, bueno, todo eso tiene que ver con signos propios de las masonerías y de las logias. ¿Se entiende, Cristian? Digo, acá hay un proceso donde se va a disputar es el poder, atrás del escenario. Clarísimo, no sé si Luis. Sí, sí. ¿Sí? ¿Te sirvió o no? Sí, sí, ¿Ah? muy claro. Digo, es una arista que no se habla, chicos, pero la formación del Estado estuvo hecha por la masonería, ¿no? Mitre, Sarmiento y luego Roca, ¿no? Avellaneda, pero bueno, digo, esto tiene todo un trasfondo de por dónde pasa el poder, ¿no? Bueno, y ahí cómo se da la formación de los estados, cómo se va a dar, ¿En dónde? del lugar que estamos hablando ahora, ¿En Francia? Francia, Italia. Bueno, no, bueno, Italia es un proceso diferente porque eran ciudades autónomas, acordate. La Sí, unificación de Italia todavía no está definida, si podríamos decir. Hay algunos todavía, hay algunas ciudades que no se sienten italianas, ¿no? Y sobre todo también podríamos decir, esta división que tiene entre norte y sur. Es muy claro, ¿no? pero esto sería el paso previo a Maradona eso. no solamente es el rey del fútbol en Italia, porque es justamente le ha ganado al norte, ¿no? Pero todos estos movimientos son los pasos previos. Exactamente, son los pasos previos donde vos fijate que las Islas Británicas, por muy pocos votos, también Escocia no fue de alguna manera declarada dentro del Imperio Británico, hace poco, por 2 o 3 votos. Digo, esto para que veamos la construcción, ¿no? Digamos, de estos supuestos estados, ¿sí? También tenemos un tema con Malvinas ahora en la actualidad, ¿no? Porque también tenemos, y podemos tener un problema si los malvinenses declaran ser autónomos, ¿no? Eso podría traer un problema en la jurisprudencia internacional y sobre todo a nosotros. Si declaran ser autónomos, ¿qué hacemos? ¿No? Complicado, ¿no? Además, bueno, hablando un poco de la política internacional, la carta justamente del presidente con respecto al litigio que quiere 5.000 millas más con respecto al sur, fíjense en una cosa, tenemos grandes problemas acá. Bueno, no voy a hablar de esto porque ahora después si quieren en algún momento lo hacemos, pero digamos, tiene que ver con esto del poder, ¿no? El poder está muy ligado con esto y sobre todo con lo territorial. Porque esto también de las ciudades, con el surgimiento de los príncipes del Renacimiento, que van a dar los chicos Iván y Leonardo, creo que es, ¿no? Y Gabriel, perdón, y Gabriel, justamente está muy relacionado con esta nueva perspectiva del poder, ¿sí? La nueva perspectiva del poder, ¿sí? Que va a ser ya un Estado nacional, ya no va a ser la ciudad, sino que va a ser la acción misma de recuperar territorio. Porque acá empieza a hablar un nuevo concepto, que es el de soberanía. ¿Sí? ¿Estamos? Si vos vas a construir un Estado, Martín, tiene que actuar sobre un territorio, ¿no? Entonces ahí está un problema, que es el problema de soberanía. Bien, estas ciudades, volvamos al texto, estas ciudades
¿qué es lo que dice el autor? Se transforman en ciudadelas. O en realidad, dice, mejor dicho, en realidad eran ciudadelas. ¿Y qué significa es una ciudadela? ¿Alguien sabe qué puede ser una ciudadela? ¿Estaban protegidas? Muy bien, excelente, Cristian. Hay una protección. Ahora yo Hay les una pregunto a fortaleza. ustedes. ¿Cómo, Martín? Con una fortaleza. Claro, muy bien, una fortaleza. Ahora yo le pregunto a ustedes. El autor menciona la fortaleza por invasiones, qué sé yo, que está muy bien. Pero ahora le pregunto a ustedes, ¿no? Que son los mejores estudiantes que tenemos, ¿sí? Porque también ahí está esa nostalgia de alumnos, ¿sí? Ustedes, que algunos dicen que son sin luz, pero en realidad en otros, etimológicamente, en otros términos, podríamos decir, alumno significa alimentarse, ¿no? Compartir alimento. Bueno, marcamos acá, marcamos esta visión, esta ciudadela. A ver si ustedes piensen mal, ¿no? ¿Por qué estaban fortificadas? ¿Solamente por las invasiones que podrían producir? ¿O qué otra cosa ustedes desconfían de estas ciudadelas? Y por ahí es una mentalidad más cuidando un patrimonio cultural, como separándose del resto. Bien, eso es válido porque justamente hay manifestaciones del texto que era bulliosa, era un lugar de perdición, ¿no? Si De estamos mucha fiesta. si estamos hablando de logias masónicas o algo parecido a eso, es como un ámbito cerrado, como un gueto. No crea que era tan así, ¿eh? Bueno, entonces no sé. Había una convivencia porque vos fijate, buena Martín la que vos estás diciendo, porque las cartas municipales son las primeras constituciones que podríamos mencionar, ¿no? Esas cartas municipales tienen que ver justamente con un acuerdo de convivencia que, entre comillas, acuerdo, no había un acuerdo de convivencia, se imponían las cosas nada más. ¿Estamos? A tal punto, bueno, después vamos a hablar porque no quiero seguir, pero ¿por qué a ustedes les parece que es una ciudadela? A ver si piensen mal. Puede ser, profe, para ostentar su poderío. Bien, ¿poderío de qué sentido? Relacionen con textos que vimos Burgueses, anteriores. caballeros. Los caballeros tenían una función de protección. Muy bien, surge la caballería por esta situación. Y la A tal burguesía punto se que, agrupaba ahí dentro también. claro, bien. Los Por el primeros poder templarios. ¿Cómo, Mariela? La actividad por el poder económico. A ver, ¿y cómo es eso? Está pensando Y- mal y bien, Mariela. ¿Por el y estilo yo Cortés? El estilo Cortés sí, pero ¿por qué? ¿Saben? A ver, Mariela, no la dejé Al responder. centrarse la urbanización en la ciudad, lo que supongo yo es que todo se centraba ahí también, no solo la burguesía, sino también el esparcimiento económico. El Y tenemos en cuenta político, las más que ferias, nada. la política también, las ferias también se plantaban ahí, lo que había más es actividad económica, Y entonces, poder. bueno, pero el poder se tiene que materializar. Yo te digo, yo tengo el poder y vos te reís. ¿Qué poder de qué tenés vos? Me vas a decir. ¿No? ¿Saben Una por qué? cuestión de dominio. De dominio. Era una representación como el castillo, digamos, la ciudadela. Sí, bueno, bien, el castillo, pero, bueno, pero ¿por qué el castillo? A ver quién le pone el Para ¿Saben devolver sus ¿saben por riquezas. qué, chicos? Por la teusarización. ¿Se acuerda que vimos la teusarización? Sí. Las ciudades albergaban grandes tesoros y había que protegerlos, mis queridos estudiantes. Pero si dijimos una cuestión de protección. Sí, pero protección puede ser de las personas, pero no del tesoro. Si lo que menos le importaban a las personas, lo que querían proteger era el tesoro. Sí, sí, Luis, no se entendió entonces. Sí, eso quisimos decir. El tesoro, obvio. ¿Y qué va a cuidar? ¿A quién van a cuidar si no? Claro, vos te pensás Vendían que a te la van, lo armada van a... y se van a Claro, pegar entre lo van a ellos. cuidar a Martín, que es un noble de cuarta, ¿viste? No, Epa. y van a cuidar justamente el tesoro. Bien. Por eso les estoy pidiendo que piensen mal, ¿no? Porque si no es imposible de entender esto. Bueno, ahora, ¿qué participación tenía
la iglesia episcopal acá. ¿Sí? La iglesia episcopal, estamos hablando justamente de una iglesia donde está centralizado en las ciudades, donde el obispo es parte, digamos, del poder, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no? La relación que tenía la iglesia episcopal era con la monarquía. No la tenía con la oligarquía, primeramente. Cuando hablamos de oligarquía, es un sector que tiene una participación del poder en cuanto a lo político y a lo económico. A eso nos referimos, ¿no? Esa oligarquía era parte de la nobleza, por supuesto, y en relación con los mercaderes. ¿Cuál era, digamos, esta relación que no existía? Bueno, justamente acá es el gran problema que va a tener la Iglesia occidental, sobre todo con respecto a esta forma de obligar a los mercaderes a donar parte de su riqueza para la construcción de las catedrales. Esto va a traer, de alguna manera, ciertos, podríamos decir, asperezas entre uno y otro. Y como hablamos la última clase, Chartres, ¿sí? La iglesia, la gran catedral de Chartres, es una de las, digamos, manifestaciones con respecto a este descontento. Ya a pesar, acuérdense también esto del tema de las indulgencias, ¿no? Las indulgencias se vendían el perdón de los pecados para donar este tipo de, digamos, podría ser mano de obra, de recursos, ¿sí? Para poder lograr la construcción. Ahora, digo, me parece a mí que la iglesia en este caso también compartía con estas logias, porque en realidad, digamos, le encarga a ellos la construcción y la planificación. ¿Se entiende? O sea que el mundo gótico ahora está, podríamos mencionar, a partir del siglo XIII, aparecen las primeras manifestaciones de la arquitectura gótica, y acá es la presencia pura, digamos, de las logias que están relacionadas con los mercaderes y la oligarquía. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Mientras tanto, podríamos decir, al lado de la catedral estaba la escuela. Bueno, ¿qué tipo de escuela podemos ir mencionando? Justamente escuelas que estaban relacionadas con la teología, una teología, ¿saben lo que es la teología, no? ¿Sí? A ver, ¿qué es la teología? El estudio de la religión, del cristianismo. No. El estudio de Dios. El estudio de Dios podría darse, pero en realidad es otra cosa. Son los conocimientos que surgen acerca de Dios, sus atributos, sus perfecciones, está relacionado con eso. Sí, eso por un lado, pero El estudio del origen. también, pero mayormente la teología va tomando otras perspectivas a partir podríamos decir del siglo X y XI, sino que cómo vería Dios ciertas situaciones, cómo le daría respuestas a Dios desde la mirada de Dios, es esto, ¿no? Cómo, sobre todo Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y bueno, San Agustín también, ¿no? Cómo ve Dios, digamos, ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, lo sobrenatural, ¿no? ¿Cómo vería Dios la divinidad? Una discusión tan importante, ¿se acuerdan de la discusión teológica? ¿Jesús era humano o era divino? ¿No? Entonces digo, ¿cómo
ve Dios esa relación entre, digamos, está basado en el pensamiento y hay razón en la teología. No es que la teología, primero y principal, la teología no está marcada como una ciencia, digamos, como ciencia moderna. La teología lo que hace es a través del razonamiento, sobre todo con Basilio, ¿no? Hay toda una visión de la razón teológica para dar explicación, por ejemplo, la fe, la salvación, son todos temas teológicos. ¿Se entiende? Entonces, esto es cómo vería Dios en este contexto, ¿no? Entonces, acá empieza a marcar en la escuela esta mirada de la teología a través, digamos, podríamos decir, de los problemas terrenales. Esos problemas terrenales están muy ligados, especialmente, y en discusión con el tema de la pobreza y la riqueza, que siempre fue la gran discusión que hasta, podríamos decir, hasta el siglo XIII, con la aparición de San Francisco de Asís, fíjense que el Giotto hizo una pintura sobre San Francisco, pero fue una pintura totalmente diferente a la realidad de Francisco, porque en realidad Francisco lo que impone adentro de la Iglesia occidental es la igualdad de los hombres ante Dios, ¿no? Esto es muy importante, porque a partir de esta concepción, en la modernidad la igualdad va a estar bajo la ley, ¿no? Con un pensamiento ya secular y laico. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Quién va a garantizar, digamos, la igualdad de la ley? Justamente el Estado, dice Hobbes. Legitimiza, digamos, la naturaleza del hombre. Una cosa así. Claro, lo que pasa es que acá la centralidad está en el hombre. Muy buena pregunta, Mariela. Muy buena afirmación. La centralidad está en Dios en esta época. Este teocentrismo pasa no tanto al antropocentrismo, ¿sí? Hay una cosa atrás de ese escenario que tiene que ver con la centralidad del hombre, pero más que nada se desplaza Dios a la naturaleza, ¿no? La naturaleza como algo laico, propio, con reglas autónomas a Dios. ¿Se entiende esto? Digamos, se rompe, digamos, esta cosmovisión y la mentalidad de la época con esta idea y el conocimiento, por eso el surgimiento de las ciencias naturales, ¿está? Para separar la naturaleza de Dios, ¿no? Porque justamente lo teológico está ligado con la creación. La creación tiene reglas propias, que está la relación de Dios dentro de la naturaleza, perdón, Dios vinculado a la naturaleza y el hombre como dominio de esa naturaleza. Bueno, no voy a dar cuestiones de estas, pero digo para que se entienda. Esto, digamos, esto de la escuela empieza a tener esta visión mucho más racional, a tal punto, chicos, que muchos intelectuales van a dar clases en estas escuelas, y podríamos decir que de a poco se va desvinculando algunas miradas teológicas con respecto a Dios, ¿no? Y su perspectiva. Sobre todo aparecen nuevas vanguardias artísticas, sobre todo con las disciplinas que van marcando el primer renacimiento, dice el autor, de la cultura antigua, que es justamente la gramática, la retórica, el discurso. Acuérdense que antes la lectura no era silenciosa, sino que era en voz alta. La geometría, ahí está el ingreso de las logias, la astronomía. O sea que la teología va comenzando a dar explicaciones ya desde la razón, ¿sí? Y ya deja de lado todo lo que es la parte mística.
Si ustedes ven, uy, ya estamos un minuto. Cortamos y volvemos porque si no se me va a fraccionar la idea. Ok.